Licenciado en Sociología, Alberto Gandulfo. Le cuento por qué Alberto Gandulfo. A ver. Gandulfo, entre sus experiencias de vida, tiene algo muy especial, y es que a él el kirchnerismo lo agarró en plena crisis, en aquella crisis del 2001, y tiene mucho para contar al respecto, más allá de lo que tiene para contarnos sobre proyectos a futuro. Pero primero, Alberto, ¿te parece? ¿Nos contás un poquito cómo el kirchnerismo tuvo que afrontar aquella crisis? ¿Qué recordás? ¿Qué me acuerdo de aquella época? Yo estaba en la Secretaría PYME y me convocó Alicia Kirchner con Daniel Arroyo para trabajar. El problema que de aquel momento es que, como bien decía Néstor, teníamos más desocupados que votos. Teníamos el país incendiado, veníamos de la crisis del 2001 y los piquetes en la calle, peor que ahora si querés, pero con una firme convicción del propio Néstor de resolverla, ¿no? Recuerdo haber tenido por lo menos la indicación concreta de que yo tenía que generar trabajo para los compañeros que estaban sin laburo. Y eso es lo que hicimos. Entonces, primero que nada, digamos, salir a reconocer la situación crítica que es lo que no se hace hoy, ¿no? Digamos, en la cual estaba la Argentina, fundamentalmente los trabajadores, las trabajadoras. Segundo, salir a trabajar con las organizaciones sociales que habían resistido todo el neoliberalismo de los 10 años de la convertibilidad, Cavallo, Menem y todas esas cosas. Y fundamentalmente recuperar un Estado en pos de decir, bueno, generar trabajo, mejorar las condiciones de la población y además empezar a desarrollar estrategias que tuvieran que ver con una forma de pensar la economía de otra manera, ¿no? Y que es lo que seguimos haciendo, si se quiere, pero que durante 12 años de gobierno impulsamos desde desarrollo social y de otras áreas de gobierno todo lo que es entramado de economía popular, social, solidaria, que incluso hasta tuvo ribetes latinoamericanos, ¿no? Porque trabajamos muy fuerte desde el gobierno con todo el tema del Banco del Sur y la experiencia de los países de la patria grande, pero que bueno, fue un andar por todo el país, que es el que me permite estar hoy acá reunido con las organizaciones de acá de Chepe que laburaban con nosotros, por ejemplo, cuando fueron los fondos de microcrédito. Todo ese entramado significó una fuerte decisión política del mismísimo presidente y obviamente de la ministra. Eso lo continuó Cristina también con toda la fuerza que Cristina le dio a su gestión. Digamos, la diferencia es que hubo un primer momento en que hubo que salir de la crisis y enfrentar una situación crítica, y después salir fuerte con un Estado cada vez más presente, más promotor, más organizador, incluso a nivel presupuestario, que nos permitió desplegar en todo el país. Y fundamentalmente, si querés recuperar desde la lógica de las organizaciones sociales y dar esta discusión sobre las nuevas formas de generar trabajo y de vincular trabajo, producción y consumo popular, ¿no? Entonces, bueno, fue todo un laburo, un esfuerzo muy grande y que nos llevó, digamos, a andar por todos lados, por eso un poco esto de los viajes, pero más que nada a mostrar de que el valor que tiene nuestra gente en cuanto a organizarse para producir, generar valor, y para que dentro de esa lógica, digamos, tener lógicas comunitarias de organización e integración mucho más fuertes, ¿no? Entonces, Argentina siempre es ejemplo a nivel mundial, desde las fábricas recuperadas en su momento. Uno piensa a veces que algunas cosas tienen muy buena publicidad o prensa o promoción, y otras cosas como que empiezan a ser discriminadas por una clase media insensible, sobre todo en las grandes metrópolis, ¿no? Esta función de los microcréditos, porque mucha clase media se llena la boca hablando sí, ¿no? Porque los microbancos en la India que prestan $1, eso saben toda la historia, ¿viste? Saben la historia de los microbancos de la India, de uno que está en Mozambique que presta 7 manzanas. Ahora, cuando aparece la realidad que se mueve acá, lo que hay que hacer, hay como un desdén, ¿no? Como un desprecio hacia esas cuestiones. Vos viviste tuviste esa sensación de que esos microcréditos, esas actividades que en definitiva es lo que hace mover una economía popular, son esnobadas, son ninguneadas. Bueno, la economía solidaria justamente tiene la particularidad que es una economía subterránea, no está reconocida desde lo académico ni
ni desde las estadísticas, ni desde la economía formal, si querés, ¿no? Siempre parece como una cosa subterránea, de pobres para pobres, y en realidad, digamos, cada vez es más masiva y cada vez se multiplica más, ¿no? Digamos. Sí. Pero esto que vos decís trae aparejado también, hay una cultura ahí muy, llamémosle, pequeño burguesa, un poco una lógica, esta lógica europeizante, si querés, de mirar para afuera y no mirar para adentro, y de no reconocer las bondades que tiene la particularidad de nuestra gente. Por ejemplo, nosotros lo que hicimos, por ejemplo, con la lógica de Yunus, que vos ya que lo señalaste, aprender su metodología, pero lo hicimos desde el Estado, que esto es lo que no hacía Yunus, incluso he tenido la oportunidad de discutirlo con él mismo cara a cara, ¿no? Digo, justamente desde esta construcción de la patria grande latinoamericana, nosotros le dijimos a Yunus, con los demás ministros de Desarrollo Social y de Producción de América Latina, nosotros esto lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer desde el Estado a tasa subsidiada y en lógica de economía popular y solidaria, cosa que le molestó mucho a Yunus en su momento. Pero digo, la metodología es válida, es preciosa, pero lo que nosotros hacíamos era fundamentalmente poner el Estado como un elemento dinamizador desde la subsidiariedad del Estado, generar procesos organizativos donde el subsidio del Estado se transforma en crédito. Claro. Ahí está la magia la lógica del microcrédito y que rompe con el negocio de la microfinanza o el negocio de la pobreza que de alguna manera se plantea muchas veces desde las metodologías estas microfinancieras, ¿no? Digamos, ni la pobreza ni el negocio financiero. Acá desarrollo de la economía solidaria tiene que ver. Es más, la ley que sacamos fue una ley de promoción del microcrédito para el desarrollo de la economía social. Claro, yo te quería preguntar justamente eso, Alberto. ¿En qué leyes específicas se apoyan esta movida? Porque viste que hay un viejo dicho que dice que los pobres necesitan las leyes, los ricos hacen lo que se les canta. Así que sí. ¿Es verdad o no es así? Así que sí, no sé si es un dicho o un axioma eso, pero bueno, pongámosle ese axioma, pongámosle axioma. No, digo en el sentido de que es una verdad constatada, eso seguro, ¿no? Digo, a ver, nosotros sacamos con Alicia a la cabeza 3 leyes para hacer esto: el monotributo social, el microcrédito y la marca colectiva, que tenía que ver con esto de desarrollos tecnológicos incorporados en los procesos productivos. O sea, no es que fue improvisado ni una cosa que surgió de la nada, sino que fue toda una cosa de política pública. Por ejemplo, la ley de microcrédito tiene 22 leyes de provinciales y adhieren a la ley nacional. Claro. Entonces, digo, hay 22 legislaturas que apoyan estas medidas. Y fue una implementación que se hicieron con 1.800 organizaciones de base en todo el país. Hoy eso el gobierno actual lo sigue haciendo, pero más con la lógica de la microfinanciera, ¿no? Digamos, primero que ha reducido drásticamente el presupuesto, y segundo que le han multiplicado. Nosotros teníamos una tasa de interés hasta el 6% de interés anual, esto lo han triplicado, parte de la lógica neoliberal, pero a su vez ellos laburan desde la cuestión de las microfinanzas en términos individual y la meritocracia del emprendedor. Claro. Nosotros trabajamos esto con la organización popular, con la organización solidaria y en lógica de desarrollo de un sujeto colectivo transformador que le dé sustento al nuevo contrato social, como dice Cristina. Me parece que esto que vos decís es central, ¿no? Digamos, porque tiene que ver con la batalla cultural y la cuestión más de fondo que hace a pensar otra economía u otra forma de pensar la sociedad y la política. Nosotros, te puedo asegurar que vengo de hablar de esto en estos momentos reunido con los compañeros de acá de Chepes, digamos, organizaciones que siguen trabajando a pesar de que incluso no disponen de financiamiento en estos momentos de parte del gobierno nacional, pero sí los que disponen de una metodología de trabajo y un abordaje de la problemática que, por ejemplo, nos permite, en caso de volver al gobierno, que prontamente lo vamos a concretar con el triunfo de la fórmula Fernández, digamos, rápidamente nosotros podemos salir a dar respuesta a esta crisis que se está viviendo, porque hay organización, porque hay instrumentos y hay políticas para poder salir de esta situación. Claro, eso te quería preguntar. La semana pasada hablamos con un colega periodista, Agustín Álvarez Rey, que tiene escrito el libro sobre los movimientos sociales, tiene toda la cuestión histórica y todo el estudio de cómo se fueron manejando y a qué punto estamos, y él nos decía ante una pregunta que en este momento, paradójicamente, los movimientos sociales están mejor que en el 2001. ¿Por qué? Porque están organizados. Entonces, eso haría... Maneja mucho recurso también. No, pero más allá del recurso, él comentaba que ahora están organizados. Hay toda una estructura que contiene de una manera que en el 2001
o en aquella época, esto es lo que él nos contestaba, ¿no? Nos decía. Y eso a mí me dio para pensar que probablemente, ante un cambio de política, que evidentemente va a suceder, al estar preparada esa estructura, probablemente los efectos de un cambio en las políticas económicas se hagan mucho más rápido. ¿Pensás vos que en el campo tuyo puede llegar a suceder? Como decías vos, ya la estructura está. Justamente es lo que nosotros planteamos, y yo trabajo esto mucho con Alejandro Rossman, economista del Plan Fénix. Digo, porque justamente la visión nuestra tiene que ver con eso, ¿no? Digamos, la experiencia del kirchnerismo es tan reciente que el nuevo gobierno, que si bien va a ser un gobierno de una coalición muy amplia dentro de la unidad del peronismo, me parece que tiene ya elementos claros de cuáles son las políticas a seguir, los instrumentos a desarrollar, a diferencia del 2001. Pero ojo, acá hay tres temas que me parece que son urticantes. El nivel de endeudamiento de los sectores populares es algo novedoso en Argentina. Nunca hubo el nivel de deuda que hoy los propios sectores populares tienen, incluso ante el propio Estado. El caso de los jubilados con el ANSES, concretamente, ¿no? Están recibiendo créditos a la tasa del 50% del propio fondo de los jubilados. Un disparate nunca visto en ningún lado. Y lo mismo ocurre con la mayoría de los sectores populares que están endeudados para pagar la luz, para comprar alimentos o para comprar remedios. Hoy tenés uno de los negocios que más dinamismo tienen la lógica financiera argentina hoy es la tarjeta naranja. Esto se puede palpar cuando uno camina a cualquier centro de ciudad o en las partes financieras de las ciudades. La tarjeta naranja es la que tiene más activo de gente y está cobrando créditos al 150% de interés anual. Es un disparate esto. Y esto obviamente fue alentado por el gobierno actual, ¿no? Digamos, por el neoconservadurismo de Macri y su gente. Y lo que tenemos hoy es más afianzado un modelo extractivo en la Argentina, ¿no? A diferencia del 2003, evidentemente, digamos, el macrismo con su política de endeudamiento y fuga también afianzó todo el modelo extractivo de las mineras y Vaca Muerta como estrella, hasta el litio en el norte y fundamentalmente la soja, que sigue siendo destructora de nuestras tierras, de nuestros nutrientes de nuestra tierra y todos los pools de siembra, que simplemente es un gran negocio financiero. Esto me parece que nos implica también redoblar y replantear la apuesta. Por un lado, como decís vos, hay mayor fortaleza organizativa, el caso de los movimientos sociales lo muestra. Hay herramientas del Estado, también tenemos. Hay experiencia cercana, también la tenemos, pero también del otro lado tenemos un modelo concentrado que barrió en América Latina con la burguesía paulista y hasta metió preso al principal líder de la oposición, al compañero Lula, y también tenemos la situación de Correa en Ecuador con la traición de Lenín Moreno y el peligro siempre de desestabilización en Venezuela. Digo, este es un proceso continental mucho más firme que cuando tuvimos que enfrentar en el 2003, y esto nos implica a nosotros hoy generar otro tipo de poder político para enfrentarlo, ¿no? Digamos, por eso me parece que la jugada brillante de Cristina de garantizar la unidad del peronismo y que una vez más el peronismo se exprese en las urnas como el hecho más típico de la sociedad burguesa, diría Kupp, digo, es lo que nos alienta a decirte, sí, nosotros volvemos al gobierno y volvemos y vamos a transformar esto. Pero quiero decirte que no va a ser nada fácil. En mi caso yo participo como parte del Instituto Patria y sí estamos hablando de estas cosas. Nos preocupa mucho el tema del desendeudamiento, de los superpopulares, nos preocupa mucho el tema de la emergencia alimentaria y fundamentalmente el gran desafío que va a tener el nuevo gobierno que va a ser generar trabajo. Digamos, mi ecuación acá que vine a trabajar con los compañeros de Chepes es esta, ¿no? Es decir, bueno, cómo nos tenemos que organizar para generar trabajo, para producir valor en el origen y para organizar una lógica distributiva que implique, digamos, transformar las comunidades. Y ahí hay una sola ecuación que desde el gobierno tenemos que alentar como política pública, que es disputar la renta local que genera el consumo popular. Nosotros ahí venimos planteando básicamente nosotros estamos planteando con Alejandro Rossman y lo hemos planteado en el Frente de Todos y lo venimos discutiendo con Daniel Roche y con los compañeros, digamos, nosotros tenemos que
primero responder a la emergencia. En estos primeros 100 días hay que responder, que es lo que pide Alberto además, hay que responder rápido a la emergencia. Pero en función de cómo respondas a la emergencia también condicionás el desarrollo. Y en ese laburo del desarrollo lo que tenemos que generar son sistemas locales de producción y consumo de alimentos saludables. Eso es un ejemplo, es una herramienta. Digamos, ir a disputar la renta local que genera el consumo popular, pero que sea en cada territorio y en